estudio de hoy. Ahí está la agenda, no sé si la están viendo. Entonces, diseño de autómatas finitos, vamos a continuar con el diseño de autómatas finito. A ver. Sí, hay varios, ahí los acepto. Pero no tengo a nadie para aceptar. A ver. El Zoom es... Ustedes saben que yo con problemas con Zoom aparentemente, pero no de Zoom, sino de conexión. Ayer se nos cortó 2 veces en la clase. Pero ahora, a ver, no tengo a nadie que no haya aceptado. Puede ser que se haya equivocado de link. Mándenle el link nuevamente. Puede ser, porque teníamos uno viejo, ¿se acuerdan que no funcionó y yo les mandé este? A lo mejor se quedaron con el viejo. ¿Eh? Bueno, les agradezco si alguien puede ahí repetirlo en el grupito de WhatsApp, por las dudas. Bueno, ahí está Luz Estrada. Ahí a María. Claro, me parece que se habían equivocado de reunión. Bien. Bueno. Me fui. ¿Dónde hay que anotar al grupo? En el foro del 2K3, en el aula virtual. Ahí se anotan. Los compañeros comenzaron muy bien poniendo grupo 1, grupo 2, grupo 3, y así siguen anotándose. De Alessandri yo lo envié por mail institucional al primer integrante de cada grupo que estaba anotado ahí, al primero, lo envié por el mail institucional de ustedes y con mi mail institucional. Así que de paso fíjense si lo recibieron y me dicen. ¿Tres grupos 5? Bueno, no se hagan problemas. De todas maneras, yo después, cuando pasan estas cosas, los reasigno, ¿sí? Porque yo copio el grupo como está y tengo mi propia grilla, entonces yo ahí ya le voy asignando el número. Cuando yo les envío en la propuesta del autómata finito, yo ahí les escribo el número de grupo. ¿Mm? Grupo tanto, 2K3 o 2K1, entonces no se hagan problemas. Si quieren, no los sigan enumerando, igual yo los voy a enumerar y después ustedes fíjense qué número es de grupo que tienen cuando yo les envíe el archivo. No se hagan problemas. Muy bien. A ver, ¿hay alguien más?
Nadie más. Bueno, 74. Podemos comenzar entonces. Bueno, sí, podemos ver ser 5. No. Seguramente debe haber alguien que tenga grupos de 3. Ahí está, me llegó bien, solo es la foto. Así es, así es. De Alessandris, quiero ver su nombre. Santiago. Así es, Santiago. Muchísimas gracias por avisarme. Así como les llegó a Santiago, les debe haber llegado a los otros 3 grupos, al primer integrante. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandé el primero? Y lo voy a seguir mandando el primero que pongan ahí en el grupo, porque es bastante lento copiar las direcciones de todos, y enviarlas por mail. Entonces, tome el primero. ¿Qué les voy a pedir a los que yo le envíe? Que la compartan a sus compañeros, ¿sí? Que la compartan es una fotito de un autómata finito con el que ustedes tienen que hacer el trabajo, la parte 1, el ejercicio 1. Entonces, lo comparten y empiezan a trabajar. Por supuesto, uno será el que va a editarlo, o a lo mejor no sé si lo van a trabajar en el Drive, lo tienen que mandar en PDF. Bueno, así que eso sí, por favor, no hay consigna, porque la consigna está en todo el trabajo, que hoy lo vamos a leer. Entonces, lo que sí debía asignarles era el autómata a cada uno. ¿Qué pasa, Lautaro? No me molesta. Disculpe, dígame qué necesita. Sí, las voy a enviar, he enviado, y voy a seguir enviándoles a todos los grupitos por el mail institucional, al primer integrante del grupito. Así como ustedes cargan, el primero, a él se lo envío. Él se tiene que encargar de distribuir a los compañeros y comenzar a trabajar. Bien. Bueno, entonces, no obstante, vamos a volver a del trabajo prácticos, sobre todo para aquellos que recién entran, no se desesperen. Vamos a ver los temas de hoy y después terminamos la clase hablando del trabajo práctico, lo vamos a explicar punto por punto, lo vamos a leer juntos, así que no hay problema. Bien, nos vamos a ir bueno, no hay nadie más por ahora. Vamos a retomar el tema de diseño de autómatas finitos. ¿Pudieron ver? Nos habíamos quedado en el ejercicio 7. Me parece que desde aquí teníamos que ver. Bueno, entonces, papel y lápiz, comenzamos, Bien. Ejercicio 7. Dice, indique el lenguaje expresado por cada una de las siguientes expresiones regulares y construya el autómata finito determinista que lo reconozca. Entonces, voy a revisar, ahí está. Bien, yo ya les he dicho la clase pasada, ya les había dicho, creo, que a partir de una expresión regular, o si me diesen una expresión algebraica, una fórmula lingüística, lo que me conviene hacer es expresarlo a ese lenguaje por enumeración. Cuando yo tenga las palabritas, con las palabritas sí, me voy a ir a hacer el diseño. Bueno, entonces, estudiamos a ver cómo son las palabras que representa esta expresión regular. La clase pasada, cuando vimos expresiones regulares, yo les dije que este más acá está representando la unión de lo que está de este lado con la unión de lo que está de este lado. Por lo tanto, acá no hay concatenación, no es que tengo que concatenar ese 0 con lo de este lado, sino que van a ser palabras diferentes, que todas van a formar parte de ese lenguaje. Entonces, si miramos la parte izquierda, de la unión hacia la izquierda, tenemos la palabra 0. Esa es una palabra que debe ser acertada, ya que está incluida en esa expresión algebraica. Bien, y si nos vamos del otro lado de la unión, vemos cómo van a ser las palabras de este lado. Dice, el par 1-1 a la estrella de Klein concatenado, ahí hay un puntito, con el 0.
Bien, quiere decir que a este par 1, 1, nosotros le vamos a calcular las sucesivas potencias crecientes, y a cada una de esas palabritas que vamos a obtener de esa potencia, las vamos a ir concatenando con ese 0. Bien, si fuese esto la potencia 0, si fuese el par 1, 1 a la potencia 0, me quedaría lambda. Es así. Lambda concatenado con el 0 me daría 0. Me daría 0. Esa sería la palabrita de este lado. Bien, estas dos palabras son iguales, es como tener casi casa, ¿no? Entonces, con una de ellas es suficiente. Muy bien. Sigamos. Si este par le hacemos la estrella, le hacemos la potencia 1, obtendríamos el par 1, 1. 1, 1 entonces concatenado con ese 0. 1, 1 concatenado con el 0. Esa sería otra palabrita. Si fuese potencia 2, y se haría 1, 1, 1, 1 concatenado con el 0. ¿Se entiende entonces cómo son las palabras que representa esa expresión algebraica? Van a ser siempre pares de 1, 1, y que terminan con un cerito. Terminan con un 0. No me quedé pensando, bien, siempre van a terminar con un 0. Van a ser pares, 1, 1 y con un 0 al final. Vamos a hacer entrar a un compañero. Emilio, levanta la mano. Diga. Sí, no me queda claro por qué omitimos la primera unión del 0. Porque Porque son iguales. O sea, es 0, es la misma palabra. Claro, pero en el resto de las cadenas también pasa lo mismo. O sea, ¿no sería un 0 al inicio, 1, 1 y 0 al final, en todo caso? No, no. Esto es una unión. Acá, esto es una unión. Sí. ¿Sí? Si es unión, quiere decir que ese lenguaje va a estar formado por esto unido con esto. Unido, no concatenado. Es decir, que va a ir Claro. Si ya en la está misma puesto, bolsa. no se repite. Claro. Distinto es acá, en donde acá hay una concatenación. Entonces va a ser esas potencias pegadas, concatenadas con ese 0. Por eso es que está el 0 al final. Si fuera el lugar de unión, sería una concatenación. O sea, si el lugar de la unión fuera una concatenación, ahí sí pondríamos el 0 del comienzo, ¿no? Claro, ahí tendríamos un 0 siempre al principio. Bien, 1, gracias. 2, 3, 4, 5, 6. No, de Y nada. profe, ¿Sí? el 0 del principio no se podría Sí. omitir directamente. ¿Y O por qué sea, como que el omitir? lenguaje estaría mal definido o está sobredefinido, digamos. El primer 0. Y sí, o Claro. sea, pasa que como son uniones, puede suceder que tengamos palabras repetidas que se están definiendo de este lado y también de este lado. Entonces, cuando yo las expreso por enumeración, las pongo una sola vez. ¿Sí? Por eso se los puse, para que vean que la primera era lo que yo obtenía de este lado, y puse el otro 0 para que vean que esa otra era la que yo obtenía de este lado, y después les taché una porque es lo mismo. O sea, 0 y 0 son dos palabras, y son es la misma palabra. Entonces no tiene sentido que tengamos dos veces la misma palabra si estamos enumerando. Si estuviésemos enumerando cosas, diríamos casa, silla, mesa, no, y si me aparece mesa de nuevo, no voy a decir mesa, ya está. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Muy Sí, bien. sí, gracias. De nada. Ya sabemos cómo son las palabras. Con esas palabras nos vamos a hacer el diseño entonces. A ver, veamos este diseño. Siempre vamos a comenzar por la palabra más chiquita. La palabra más chiquita en este caso es 0. Esa palabra, partiendo del estado inicial, debe ser aceptada. Bueno, acá, con esta transición, se va al estado de aceptación que es 0 y acepta la palabra 0, la más chiquita. ¿Cuál le seguiría? Y que tengamos el par 1, 1 y un cerito al final. Bueno, entonces, desde P, un camino será si la palabra comienza con 0, como pasó ahí, y otro camino diferente será si la palabra comienza con un 1. Entonces, si comienza con un 1, transito, y ahí conté que va un 1, y me muevo. Me cambio de estado y voy a S. Bien, si estoy parado en S, quiere decir que ya recibí un 1.
¿qué puede pasar? Que ese reciba otro 1 para formar el par 1-1. Si formo el par 1-1, le tengo que dar la posibilidad que después venga un 0 y la acepte. Y ahí estaría aceptando la segunda palabrita, 1-1-0. Bueno, pero también puede suceder que me vengan después del primer 1 y el segundo 1 más unos. Entonces, y ahí empiezo a jugar, como les he dicho, que siempre se juega entre dos estados eso. Leo un 1, leo dos unos, si leo 3, me vuelvo. Cuando complete el cuarto, me voy de nuevo a Q, porque el control tiene que quedar en Q siempre con la cantidad par de unos. Porque si no vienen más, Q va a leer un 0 y va a terminar aceptando la cadena en R. Le va a entregar el control a R para que la acepte la cadena. Entonces, si me viene un número impar, me vuelvo a ese, que ese no lee 0, y si a ese le viene otro 1, otra vez el control va a Q, y queda jugando ahí entre ellos dos. Si ese recibe un 0, sería un estado de error. Acá no están puestos los estados de error porque se prioriza que ustedes vean el diseño de lo más esencial, digamos, ¿sí? Si no, por ahí el error es como que ensucia mucho con las transiciones, ¿no? Porque también voy a tener error, por ejemplo, acá. R no podría leer nada ya, ni 1 ni 0. Q lee 0 y Q lee 1, bueno, ahí estaría con. ¿Estamos? Entonces, bueno, la definición formal es muy importante en el parcial, les van a preguntar entre las preguntitas. Las preguntas ahora son más elaboradas, ya les he contado, ¿no? Con respecto al año pasado, ¿qué se ha hecho? Tratar de que sean menos preguntas, pero que cada pregunta trabaje o trate el tema más a fondo. Entonces, si le dan un autómata finito, a lo mejor le dicen, seleccione cuál es la definición formal de este autómata para empezar. Después le van a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las palabras que acepta este autómata? Bueno, ¿cómo expresaría esas palabras por enumeración a través de forma lingüística? A ver, ¿cuál sería la expresión regular de ese lenguaje? O sea, siempre hablando del mismo tema, pero muchas preguntas. Esa es la onda para estos parciales de este año. Entonces, hay que saber bien esos conceptos y lo que me están preguntando. Acá esto, yo ya les dije la semana pasada, es la definición formal de un autómata finito, y la definición formal, como trabajamos con reconocedores, tienen 5 componentes. La primera de ellos es el alfabeto de entrada. Es lo que el autómata puede leer. Puede leer ceros y unos. La segunda componente es el conjunto Q. Q en mayúscula y representa a todos los estados que tiene ese autómata. En este caso, P, Q, S, R. Y no está el estado de error, ¿por qué? Porque no está puesto ahí, lo pusimos nosotros después. Pero, para que quede completo, entre los estados también debería estar el estado de error. Es decir, que el estado de error forma parte del conjunto Q. Bien, la tercer componente dijimos que es el estado inicial. U sub 0 es la forma simbólica de representar el estado inicial. Para nuestro autómata particular, el estado inicial es P. Bien, la cuarta componente es el conjunto de estados de aceptación, que se representa con la letra A en mayúscula. Es un conjunto, va entre llaves, porque puede ser que haya varios estados de aceptación. En este caso, está solo E. Bueno, un error que no lo quiero, por ahí no lo quiero decir porque lo lleva a que lo cometan, es meter dentro del conjunto de estados de aceptación el estado de error. No, el estado de error es un estado donde no se acepta la cadena. Y los estados de aceptación son estados, además de estados finales, son estados que si el control queda ahí es porque la acepta la cadena. Muy bien. Bien, y la última componente es una F en minúscula, se pone solita, es la quinta componente, y representa a la función de transición del autómata. En este caso, la función de transición está representada con el grafo. Y la otra forma de representar la función de transición es con la tablita que hemos analizado en la clase pasada, en donde poníamos en las columnas las entradas. Por ejemplo, acá tendríamos que poner el 0 y el 1,
Y acá tendríamos que poner los estados, arrancando por el estado inicial, que lleva una flechita. Bueno, no parece flecha eso, pero es una flechita de estado inicial. Y después todos los otros estados que tiene la máquina. El estado final va con una estrella, con un asterisco. Bueno, esa es la otra forma de representar la función de transición, a través de la tabla de transición. Bueno, cualquiera de las dos, si yo estoy hablando de un autómata y estoy trabajando con un autómata, tiene que estar expresada explícitamente, se tiene que ver, o el grafo o la tabla, ¿no? Acá en este caso el grafo. Por eso se menciona acá, se menciona, pero hace referencia al grafo en este caso. Bien, 5 componentes. Esto se llama definición formal del autómata finito. Así como cuando trabajábamos con la gramática teníamos la definición formal de la gramática. Muy bien. Seguimos. Bueno, ahí está la explicación, para que después lo repasen. Acá tenemos otro. Vamos con este. En este caso dice, esta expresión regular, bueno, está, veamos cómo sería este lenguaje. Vamos a hacerlo por enunciación, como hicimos recién. Estudien y díganme, no me hagan escribir tanto, pueden escribir ahí en el foro, cómo serían las palabritas que representan esta expresión regular. Acá volvemos a tener una unión, entonces esa palabra de ahí 0 va a ser una palabrita que va a ser aceptada, coma, y después lo que viene del otro grupo. ¿Qué dice ahí? El par 1-1 concatenado con 0 a la estrella de Kleene. Muy bien. Este par 1-1 que no tiene estrella quiere decir que lo voy a tener siempre una vez. Solito una vez. Pero va a ir acompañado porque está concatenado de ceros. Si fuese la potencia 0, tendríamos lambda aquí. Y si fuese lambda concatenado con el 1-1, me quedaría el 1-1 solamente. Si fuese la potencia 1, tendría el par 1-1 y un cerito. Si fuese la potencia 2, tendría el par 1-1 y tendría 2 ceros. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? No veo que nadie me escriba ahí palabras. ¿Por qué hay 2 estados de aceptación? No sé, todavía no me fui yo al autómata. Estamos viendo cómo obtener el lenguaje de esa expresión regular. Bien, si se entendió eso, entonces, ahora nos vamos al grafo. A ver. Entonces, partiendo del estado inicial, tengo que aceptar la palabra más chiquita, que es el 0. Muy bien, leo 0 y se va al estado de aceptación. Bien. Las otras palabras van a comenzar siempre con 1, fíjense. Bien, entonces, si este es el camino del 0, por aquí vendrá el camino del 1. Si arranca con un 1 la palabra, sí o sí me tienen que venir 2 unos. Si me vienen 2 unos, esta sería la palabra más chiquita, ahí el control debería caer en el estado de aceptación como cae en R. Con 2 unos, el control termina en el estado de aceptación. Ahí me aseguro que vienen 2 unos. Bien. Puede suceder que la palabra sea aceptada así, o puede suceder que las palabras vengan después del 1-1 con uno o varios ceritos. Bueno, entonces pongo el loop ahí en el estado de aceptación con el 0, y ahí lo dejo para que acepte todos los ceros que quieran venir. No hay control si es 1, si son 2, si es un millón. Entonces, dejo que el control quede en el estado de aceptación y le pongo un loop, simplemente. ¿Se entendió? Porque hay 2 estados de aceptación. Acuérdense que A es un conjunto de estados de aceptación. Pueden tener muchos estados de aceptación. Y van a ser en este caso 2, porque es la única manera que puedo aceptar las palabras 0 y que puedo aceptar las palabras que vienen con el 1-1. No me queda otra. Bien, ya entendí, dice Lorenzo. Bueno. Bien, y si en Q, sí, vendría un 0, debería, claro, perfecto. Acá nos está faltando el estado de error para validar y que me quede completa las transiciones. PL0 va acá, PL1. Si Q lee 0, tendría que ir al error. Si Q lee 1, se va a R. R lee 0. Si R lee 1, 1 sería un error.
no puede leer unos. R solo puede leer ceros, que son esos ceros que tiene al final, después del 1, 1. Y Q no puede apuntar a Z, y pasa que si nos vamos a Z seguro que vamos a generar otras palabras. A ver, veamos. Q, si lee un 1, el otro 1 nos vamos a Z. Entonces, 1 y 1 y aceptaría. Pero también tiene que aceptar si vienen después de los 1 ceros. Si yo le pongo el loop acá, eso lo aceptaría bien. Pero si yo viniese por este camino, acá va a aceptar una palabra que tenga un 0 y va a aceptar palabras que tengan muchos ceros. Y no, solo es la palabra formada por un símbolo 0. Entonces, no puedo juntar, ¿sí? Si no, podría haber sido. ¿Se ve, no? Perfecto, muy bien. Ustedes pregunten porque de esa manera es más fácil explicar, porque ustedes ven las dudas. Perfecto. Muy bien, la definición formal es la misma. Las entradas son 0 y 1, los estados P, Q, R y Z. El estado inicial es P, los estados finales Z y R, y la función de transición representada en ese caso por el grafo. Muy bien. ¿Y qué pasa si a Z le entran unos? A ver. También sería error. Sí, no lo puse recién. Claro, también sería un error. Tendría que ir con una transición al estado de error. Bien. Vamos con la otra. Esta. Dice, esta expresión regular, a ver si ahora me escriben palabritas. Vamos a escribir por enumeración cómo sería ese lenguaje. Vamos, rayen papeles. Y escriban, equivóquense. La palabra 0. Claro, bueno, acá tenemos la unión, está acá, y me dice palabras formadas por todo esto, más las palabras formadas de este lado. Muy bien. La primera palabrita, entonces, la más chiquita sería un 0. Bien. Este 0 no tiene estrella, por lo tanto ese 0 va a estar siempre adelante formando la palabra una vez. ¿Sí? Ojo con este 1, 1. No sería 1, 1. Siempre va a estar el 0 primero. Y después sí, pares 1, 1, todos los que querramos. Puede que no tenga ninguno, porque si la potencia acá fuese 0, sería lambda, me quedaría solo el 0. Volvería a pasar como recién tendríamos repetido esa palabra, ¿sí? Bien. Y después, un 0 sí o sí, y después todos los pares que yo quiera de 1, 1. Esa sería potencia 1, un cerito, y 1, 1. 1, 1, si fuese potencia 2, y así sucesivamente. ¿Se puede obviar el segundo 0? Claro, ¿cómo obviarlo? ¿No volverlo a escribir? Está bien. No, sí, eso. Si tenemos en potencia 0 a la 11, queda solamente 0 y nada. Es como dijo usted. Que nada, Sí, lo tachamos. claro, o sea, este primer 0 que yo puse era este 0. Era el 0 de la palabra del otro lado. Y si ya acá hacemos la potencia 0 de esto daría lambda. Lambda concatenado con 0 me daría 0, que es este segundo 0 que yo puse acá. Pero 0 y 0 es la misma palabra. Entonces, por supuesto que tenemos que tachar una de las dos, si no estamos repitiendo la misma palabra. Muy bien. ¿Se entendió cómo son las palabras? Nos vamos a ver entonces al diseño. La palabra más chiquita que va a aceptar es el 0. Lee un 0, se va al estado de aceptación. ¿Qué puede suceder? Que sea así, solo el cerito, o que después del 0 me vengan pares 1, 1. Entonces, si el control está en Z, porque leyó un 0, lo voy a hacer que se vaya el control a otro estado, si es que me viene un 1. ¿Por qué? Cuando yo complete el par 1, 1, ahí sí que el control vuelva a Z. Y entonces quedo jugando entre esos dos estados y voy aceptando todos los pares 1, 1 que vengan. ¿Se entiende? Con un 1 me voy del estado de aceptación, con otro 1 vuelvo al estado de aceptación. Con uno me voy, con otro vuelvo. Entonces siempre me quedan pares, 1, 1.
Bien, la definición formal, alfabeto de entrada 0, 1, los estados son P, S y Z, el estado inicial es P, el estado de aceptación es Z, y la función de transición. ¿Ves? En este caso puedo usar el mismo estado de aceptación. Vamos con la que sigue. A ver, ¿cómo serían las palabritas acá? Dice 0 a la estrella de Klein. Ese 0 puede estar como puede no estar si es la potencia 0, ¿no es cierto? Muy bien, concatenado con el par 1, 1. Y después tengo la unión con el 0. Bien, entonces la palabrita 0, ahí está. Y después 0 a la estrella de Klein concatenado con el 1, 1. Si esta estrella de Klein fuese la potencia 0 y obtendríamos lambda, me quedaría el par solito 1, 1. Bien. Si fuese la potencia 1, tendría un 0 y después el par 1, 1. Si fuese la potencia 2, tendría dos ceros y el par 1, 1. Y ya con eso ya nos dimos cuenta cómo son las palabras. ¿Cómo son las palabras? Van a tener ninguno o muchos ceros adelante, todos los que querramos, y después el par 1, 1 solito. Muy bien, entonces, la palabrita 0, acá está, cae al estado de aceptación con un 0, bien, sería esa palabra. También puede suceder, podemos enganchar con la misma y seguir si fuesen palabras de este lado. O sea, si vienen muchos ceros. Bien, si me viene un 0, la acepto. Si me viene un 0 más, me voy. ¿Por qué me voy? ¿Por qué no me quedo ahí en el estado de aceptación? Y porque si viene un 0 más, ya con dos ceros que vengan, ya estoy de este lado de la expresión. Y de ser así, pueden venir muchos ceros, pero tiene que venir el par 1, 1. Por eso me voy del estado de aceptación. Entonces, un cerito solo, la acepto. Si me viene un 0, me cambio de estado. Y ahí le doy la posibilidad de que entren todos los ceros que quieran, que serían los ceros de esa estrella de Klein. Serían todos los ceritos que tengo ahí adentro. Cuando no quieran venir más ceros, tengo que controlar que me venga el par 1, 1, para recién ahí aceptar la palabra. ¿Se ve? Bien. Ahora, si arranca la palabra con 1, 1, también la voy a aceptar porque puede que no tenga ningún cero adelante. ¿Sí? Este sería el otro camino. 1, 1. Y vamos a admitir el género. Y también puede suceder que después que lea un solo cero, me venga el par 1, 1. Entonces, ahí están todas las opciones. Que me venga un 0 y después el par 1, 1, que me vengan dos ceros y todos los ceros que quiera y después el par 1, 1, o que venga el parcito 1, 1 solo, sin ceros adelante. Bien. Profe, pero no estaría mal el estado U, porque si entran tres ceros y después un 1, creo que ese estado no se puede aceptar, porque es cada pares de a ceros, ¿o no? No, pares de 0 no. Siempre tiene que estar el parcito de 1. Pero 0 no, porque es 0 a la estrella. Entonces puedo tener un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, par o impar de ceros. Claro, pero si la estrella fuera un 2, sería un par de ceros. Y si la estrella fuera 3, serían dos pares de ceros, no tres ceros. ¿O estoy mal? Sí, está mal. ¿Por qué? Este 0 a la estrella es así. Es 0 a la 0, unión, 0 a la 1, unión, 0 a la 2, unión, y así sucesivamente. Ya entendí, ya entendí. Sí, ya me equivoqué yo. Perdón. Entonces esto sería lambda, esto sería un 0, esto serían dos ceros. Ese sería el resultado de 0 a la estrella de Klein. Y yo a esos los voy a concatenar con el par 1, 1. Entonces, lambda concatenado con 1, 1 me daba la palabrita 1, 1. 0 concatenado con 1, 1 me daba 0, 1, 1. Después 0, 0, 1, 1. Y así son las palabras que obtenemos. Muchos ceros, todos los ceros que querramos delante del par 1, 1. Muy bien. Claro, claro, gracias. No, de nada.
¿Se entendió? Entonces, para el resto también, buena la pregunta, porque por ahí confunde. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos otra expresión regular. A ver cómo nos va con esta. ¿Cómo sería el lenguaje? Vamos por enumeración. Entonces dice, 0, estrella de Klein, concatenado con el par 1, 1, y ese par 1, 1 concatenado con la estrella de Klein de 0. Bien, ¿qué es lo que siempre va a estar? Es el par 1, 1. Va a estar siempre y va a estar una vez. Perfecto, así es, Emilio. Bien, al tener estrella, los otros, el 0 que está adelante y el 0 que está detrás, pueden que no estén, porque si hacemos la potencia 0, que sería lo que pasa acá, sería lambda adelante, lambda detrás. Bien, ahí van entrando las palabritas. Perfecto. Y después yo empiezo a jugar con las potencias. Entonces, la potencia 1 de este lado me daría un 0. Después me daría el par 1, 1. Y la potencia 1 del otro lado me daría otro 0 del otro lado. Y se termina. Pero después puedo jugar, ¿no es cierto?, con las cantidades de las potencias. Puedo tener muchos ceros adelante. Y voy a tener siempre un parcito 1, 1. Y si quiero, puedo no tener ceros detrás o tener muchos ceros detrás. ¿Las potencias siempre serían iguales? No necesariamente tienen que ir juntas. No. Emilio. Era la misma pregunta que le hizo María. Yo tenía la consulta de si una potencia podía ser 1 y la otra 0, la otra 2 y la otra 1 y así. Esa era mi duda. Sí. Pueden variar en distinto exponente una de la otra. Así es. Bien. Gracias. No tienen que ir iguales. Y Jesús, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Serían dos palabras diferentes? 0, 1, 1 está bien. Falta la comita. Y la palabra 1, 1, 0 sería la otra palabra. Está bien, así es. Bien, se entendió entonces. Quiere decir que la palabra más chiquita será 1, 1. Leo un 1, cambio de estado y cuento que ahí ya va 1. Leo otro 1, cambio de estado y el control se lo entrego al estado de aceptación porque esa sería la palabra más chiquita que no tendría ni ceros de un lado ni ceros de otro lado. Bueno, y si le tengo que dar la posibilidad que entren ceros al principio o al final, pongo loop. Entonces, con un loop, acá, ¿qué estoy diciendo? Que vengan todos los ceros que quieran, o ninguno, y que lea el 1, 1 y la acepte. Después que el control quedó en R, le doy la posibilidad de que vengan ceros, todos los ceros que quieran, o ninguno, y la palabra más chiquita sería 1, 1. ¿Estamos? Bien. Bueno, ejercicio 8 y ahí se nos termina. A ver qué dice lo. Diseñar un automata finito determinista que reconozca el lenguaje que está incluido en la estrella de Klein del alfabeto AB. Bien, vamos a hacer una estrella de Klein y tenemos palabras formadas por los símbolos AB, cuyas cadenas alfa, ese es el nombre que se le da, no tienen longitud fija, sin longitud fija. Satisfagan simultáneamente las siguientes condiciones. Toda cadena alfa comienza con A y termina con B. Y la secuencia de caracteres A no debe ser subcadena de alfa. Bien, quiere decir que no podemos tener 3A seguidas. Las palabras deben comenzar con A y deben terminar con B. Bien, entonces si escribimos un par de palabritas para entender eso, las palabras comienzan con A y terminan con B, es decir que A, B sería la más chiquita, que empiece con A y que termine con B. Después, si empieza con A, puedo llegar a tener hasta 2A, no 3, y después sí o sí tendrá que venir una B. Y pueden venir muchas B, La cuestión es que arranque con una A y termine con una ¿qué más puede pasar? Puede ser que comiencen con una A, que después me venga una B. Claro, me venga otra B, como escribió Emilio, bien. Puede ser que estén intercaladas, bien, como dice Tomás, AB, 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 que empiecen con A y terminen con B. Perfecto.
¿Se entendió? Vamos con el autómata. La palabrita más chiquita será entonces, arranca con una A, cambia de estado, viene una B, pasa al estado de aceptación, que es este. Bien. Después, estando en ese, me pueden venir muchas B, sí, todas las B que quiera, porque dice que tiene que terminar con una B. Bien. Y lo que está faltando es cuando son intercaladas. Ah, escribimos 2A, dijimos. Puede venir una A y puede venir otra A. Hasta 2A está bien. Si viene una tercera, se va al estado de error. Y después de la segunda viene una B, la acepto. Y también puede terminar con muchas B. Bien, no puede comenzar con B la palabra. No, no puede comenzar con B. Bien. Y por supuesto el estado de error, si lee A o lee B, se queda ahí. De ahí no sale. Bien. ¿Se entendió? Mientras que se cumpla el inicio y el final puede ser cualquiera. Sí, ojo, que no puede haber 3A, ¿no? Se tiene que cumplir que empieza con A y termina con B, pero hasta 2A. Por eso, hasta 2A y después puede venir una B y puede volver a venir A y queda intercalando ahí. Bien. Varias cositas a tener en cuenta. Muy bien. Bueno, se terminó diseño. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Quieren que veamos alguno en particular que quedó? ¿Alguno que ustedes repasaron y no lo entendieron? ¿O les parece que podría ser de otra manera? Hablando de otra manera, esto es diseño, ¿no? Eso, en el diseño hay, en muchos casos, varias posibilidades de hacer lo mismo. O sea, que yo puedo tener varios diseños que me van a cumplir el objetivo, ¿no? Porque es diseño. El 5, por supuesto, sí, sí. Vamos con el 5. Claro, y cuando ustedes los van viendo, se les puede ocurrir hacerlos de otra manera y quizás también están bien, porque es diseño. Ejercicio 5. Dice, construir un autómata finito determinista que reconozca un lenguaje compuesto por símbolos A y B, que excluye del mismo a todas aquellas cadenas que contengan las subcadenas AA o BB. Las palabras no deben tener una longitud predeterminada. El grafo puede darme diferente, claro, es lo que yo les decía. Capaz que sí, porque es diseño. Ahora, si usted me dice cómo lo hizo, yo lo voy dibujando acá. ¿No es muy grande? A ver, dígame. O si quiere, dígame qué cambia, qué rótulos cambio con estos mismos estados. Un estado de error. Sí. ¿Por qué pusimos 2 estados de aceptación ahí, profe? Y porque sí o sí necesitábamos seguro 2 estados de aceptación. Puede ser que les dé diferente porque es diseño, no hay una única forma de hacerlo, ¿no? Hay cuestiones que no se pueden obviar, como esta de tener 2 estados, lo mínimo son 2 estados acá. Bien. Bien, ¿por qué 2 estados? No se pueden aceptar palabras que contengan 2A seguida o 2B seguida. Entonces lo que hace es jugar entre los 2 estados. La palabra más chiquita que va a aceptar va a ser la A, y la palabra más chiquita que va a aceptar va a ser la B. Eso hace que yo tenga 2 estados sí o sí de aceptación. No puedo decir que si leo una A o leo una B me vaya a Q, porque después no voy a saber cuál de las dos era para controlar que no me vengan 2A o 2B. Por eso necesita abrir caminos y hacer caminos diferentes para la A y para la B. Y eso ya me obliga a que tenga 2 estados de aceptación. Bueno, entonces lo que hago es jugar entre esos 2 estados de aceptación. Si me viene una A y viene otra A, sería un error. 2 A seguidas, no puede ser. Si viene una B y viene otra B, no puede ser, sería error. Si viene una A, y luego me viene una B, me voy al otro estado de aceptación y la acepto. Bien, y del otro estado, si viene una A, me voy de nuevo al otro y ahí queda jugando. Entonces las va intercalando y aceptando. Ignacio.
a lambda, ¿lo excluimos del lenguaje? Sí, lo excluyen del lenguaje. Hasta que no les diga expresamente que acepta la palabra vacía, no lo ponen. Bueno, para que un diseño de un autómata acepte lambda, el estado inicial debe ser estado final. De esa manera se acepta lambda. Profe, no entendí bien para qué saco una flecha del estado de error en el 8. Ah, esto que pusimos así, el loop. Porque cuando me dicen que las cadenas no tienen una longitud predeterminada, cuando no tienen una longitud fija, yo de malvada, en el diseño le puedo ingresar palabras que no tengan justamente las 2A o 3A, sino palabras mucho más largas. Pero una vez que cae en el estado de error, de acá no va a salir, entonces yo le pongo que si lee A o lee B, se quede ahí. Entonces, de esa manera acepto palabras que tengan cualquier longitud, y que caiga, si el control cae en E, de ahí no sale. ¿Se entiende? Muy bien. Bien. Creo que contesté todo, ¿no? ¿Me quedó algo? Ah, lo de la palabra vacía ya les dije, ¿no? De la única manera es que el estado inicial sea final, porque estando ahí parado, sin hacer nada, está aceptando. ¿Qué está aceptando? La palabra vacía. Muy bien. En los diseños que yo les he mandado, y que les voy a mandar, de lo que tienen ustedes que hacer, hay varios que tienen al estado inicial y estado final juntos. Ahí, quiere decir que ese está aceptando la palabra vacía. Bueno, nos vamos a ir, todavía no están cansados, ¿no? Vamos a ver un pedacito de minimización. Si se cansan, cortamos, hacemos un recreo y luego terminamos con minimización y hablamos del trabajito práctico. Esa sería Eso sería lo que vamos a hacer ahora. Cuando ustedes no quieran ver más, me avisan. En un ratito hacemos el corte, si les parece así, porque minimización, verlo solo es bastante largo. Entonces arrancamos con lo más simple de minimización y luego hacemos un corte cuando se empieza a poner pesado. Bueno, minimización ustedes lo vieron ya con la profe, así que es cuestión de aclarar un par de duditas, pero ya lo vienen visto, no es que vengan de cero. Así que arranquemos. Bueno, primero, ¿por qué minimizamos un autómata finito? Lo minimizamos porque fíjense que si ustedes ven las tablas, los autómatas tienden a ser grandes, ¿no? Miren esta tabla, miren FA es el autómata finito A, FB el autómata finito B, muchos estados. El objetivo de minimizarlos es tratarlos de hacer más chiquitos, con pocos estados, 3, 4 estados, 12 estados sería lo ideal, para yo poder ver cómo son las palabras que aceptan. Si me es fácil identificar cómo son las palabras que acepta este autómata, puedo compararlo con otro autómata y también ver este otro. Si este es chiquito, también puedo ver cómo es su lenguaje, qué lenguaje acepta, y puedo ver si entre ellos son equivalentes. ¿Cuándo van a ser equivalentes entonces? Dos autómatas son equivalentes si aceptan las mismas palabras, es decir, si generan el mismo lenguaje. Si las palabras que yo obtengo con este son iguales a las palabras que obtengo con este. Estos dos son equivalentes. Bien, ese es el objetivo final de minimizar un autómata finito, si no, no tendría sentido minimizarlo. Bien, este ejercicio dice, comprobar si los siguientes autómatas finitos deterministas son equivalentes. Mirándolos así es medio difícil. Y si hacemos el grafo, más difícil todavía, porque nos vamos a enredar entre las transiciones. Para ello, se deberá minimizar cada autómata, eliminando en primera instancia los estados no conexos, si los hubiese, y construir luego los conjuntos cocientes necesarios. Muy bien, acá está la definición formal de cada autómata, y lo que vamos a hacer es tomar el primero y vamos a comenzar a minimizar. Bien, acá tienen con colorcito, lo van a entender, porque está fácil, si después lo leen solo. Pero bueno, ¿qué es lo que dice ahí? Lo primero que tenemos que hacer es ver si ese autómata es conexo. ¿Cuándo un autómata es conexo?
cuando todos sus estados son accesibles desde el estado inicial, directamente o a través del estado inicial y con otro, pero yo llego a acceder a todos. Ahí hay uno que nos abandonó, de 81 se fue a 80. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si todos los estados son accesibles. ¿Cómo lo van a hacer? Hay dos formas. Es conexo cuando todos los estados son accesibles desde el estado inicial. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos gramáticas limpias que buscábamos los símbolos inaccesibles? Cuando un símbolo no terminal era inaccesible. Cuando desde el axioma no podíamos llegar a él. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Si yo no puedo acceder a él, es inaccesible. Hay dos formas. Una es con rayitas, como yo hacía con la gramática limpia, y la otra es que hagamos el grafo. Vamos primero con las rayitas. Después van a hacer el grafo en el papel y se van a dar cuenta que van a llegar a lo mismo. Yo parto del estado inicial. Mi estado inicial, por supuesto que siempre va a ser accesible porque era como el axioma en la gramática. Es desde donde yo comienzo. Entonces, parado en mi estado inicial, yo digo, si leo una A, accedo a A. Quiere decir que hay un loop ahí. Si leo una B, transito al estado B. Perdón, si leo un 1, transito al estado B. Y si estando en el estado A, leo un 2, transito al estado F. Bien. Ese estado B al que yo transito, le marco una rayita, y el estado F al que yo transito, le marco una rayita. ¿Por qué? Porque desde el estado inicial puedo acceder a ellos dos. ¿Sí? Muy bien. Me paro en los estados que ya tienen rayita. En este caso, nos paramos en B. Si yo estoy parado en B, ¿a quién accedo? Accedo a él mismo, accedo al estado inicial A y accedo a G. Bien, entonces marco G. El otro estado que yo había marcado era F. Bien, si me paro en F, ¿a quién accedo? Accedo a él mismo, accedo a G, que ya está marcado, y accedo a él mismo, ¿sí? Con un 2 accedo a él. Bien, me paro en G. G, con un 0 accede a F, que ya está marcado, con un 1 accede a F, que ya está marcado, con un 2 accede a él mismo, a G. Y se me terminaron los estados marcados. ¿Qué quedó sin marcar? Quedó sin marcar C, quedó sin marcar D y quedó sin marcar E. Son 3 estados a los cuales no accedemos. ¿Lo ven? Bueno, vamos a hacer un pedacito del grafo. Este sería A, que es mi estado inicial. Acá voy a poner a B. Aquí voy a poner a C. Ustedes lo pueden ir haciendo en papel también. Acá voy a poner a D. Acá voy a poner a E. Y acá voy a poner a F. Ah, me falta G. Bueno, lo vamos a poner por acá. G. Muy bien. ¿Cuáles son finales? D es final, entonces lo vamos a remarcar con un doble círculo. F es final. Y G es final. Bien, ahí estamos. Entonces, ahora comienzo a pararme en cada estado y voy viendo las transiciones. A con un 0 se queda en el mismo. Bien. A con un 1 transita a B. A con un 2 transita a F. Entonces, acá, a F. Con un 2. Vamos con B. B con un 0 se queda en B. Se queda ahí mismo. Con un 0. B con un 1 se va a A.
B con un 2 se va a G. Con un 2. C. C con un 0 se va a E. C. Con un 0 se va a E. C con un 1 se queda en C. C con un 2 se va a B. D. Pasemos D y nada más. D con un 0 se va a F. Porque ya no se va a entender nada. D con un 1 se va a G. D con un 2 se va a B. Bien, hasta ahí. Fíjense, el estado A, si bien de él salen flechitas para irse a otro lado, a él llega una flechita que desde otro estado se accede a él. Está bien que A es estado inicial y siempre desde él vamos a ir hacia otro. Pero nos paremos, por ejemplo, en B. B tiene una flechita que se va a A, tiene una flechita que se queda en el mismo, pero le llega una flecha desde A. Quiere decir que B es accesible desde A. Miremos C. C tiene una flechita a él mismo, tiene una flechita que sale a E, tiene una flechita que sale a B, pero no le llega ninguna flechita desde ningún estado a él. ¿Lo ven? No hay ninguna flechita que llegue a él. Entonces, es inaccesible. Fíjense en D. D tiene una flechita que sale a B, una flecha que sale a F y una flecha que sale a G, pero no tiene ninguna flechita que llegue a él. Entonces, cuando ustedes dibujen el grafo, si les resulta más fácil, van a buscar aquellos estados en los cuales no les llega ninguna flecha. Salen de él, pero no les llega ninguna. Si no llega ninguna flechita a él, ese estado es inaccesible. Nadie accede a él. ¿Se entendió? No, a C no le llega. De C salen. Sale con 2 se va para B, con un 0 se va para E, con un 1 queda en el mismo, pero a C desde E le llega. Claro, desde E le llega, a ver, E va a C. Sí, E con un 0 va a C. Pero fíjese que E es inaccesible. ¿Qué más? Con E, con un 1 se va a B. Y E con un 2 se va a E, se queda en el mismo. Pero E tampoco le llegó ninguna flechita. O sea, ellos dos están comunicados, pero desde el estado inicial, pasando por otros, no llega ninguno a ellos. ¿Ah? Lo importante es que desde el estado inicial, directa o indirectamente a través de otro, llegue a ellos. O sea, C sería un nodo fuente, pero no sumidero, pensando en más. Así sería, claro. Exacto. ¿Se ve? Muy buena la aclaración. O sea que a C me faltaba a mí porque le llegó la flechita de E. Pero resulta que a E no le llega ninguna flechita desde el estado inicial. Es desde el estado inicial. No importa que sea directo. No hace falta que sea, bueno, desde A me voy derecho a E. No hace falta eso. Puede ser, a ver, ¿qué color puedo tomar? A ver este azul si lo ve. Puede ser que desde A vaya a B y desde B llegue a E. ¿Ah? No sería directamente desde A. No sería así. Pero lo importante es que desde el estado inicial yo llegue. No me sirve de nada que me cruce entre ellos dos si
ninguno de los otros accede a ellos, a ninguno de ellos dos. ¿Mm? ¿Se entiende? Por eso por ahí estas tantas rayas confunden. Para mí lo más práctico es ir marcando en la tablita. ¿Mm? Yo me paro en el estado inicial y entonces yo ya veo ahí a quién accedo. Accedo a B y accedo a F. Bien, me paro en las que ya accedí. Me paro en B. ¿A quién accedo? A ella misma, al estado inicial y a G. Bien, marco G. Me paro en la otra que había marcado en F. Y con F, ¿a quién accedo? A él, a G. Bien, me paro en G. ¿Y con quién accedo? A él mismo y a F. Y queda sin marcar, en el acto queda sin marcar, a los que no los nombro ahí. Pero siempre parto del estado inicial. ¿Mm? Por eso digo, desde el estado inicial, directa o indirectamente. Directo sería que vaya así. Indirecto sería que vaya a B y de B me vaya a E. O que vaya a B y de B me vaya a C. ¿Mm? O que vaya a G y de G me vaya a C. Lo importante es que desde el estado inicial, en algún momento lo toque, llegue a ese estado. Bien. Entonces, ahí ya sabemos cómo identificar los estados que son no conexos. Un estado que es inaccesible. Bien. El paso siguiente, entonces, es eliminarlos a todos los no conexos y escribir de nuevo la tablita con lo que quedó. Miren que eliminando todos esos estados inaccesibles me quedé con A, con B, con F y con G. Ese es un autómata finito conexo. Quiere decir que todos los estados son accesibles desde todos lados. Si me paro en A, en el estado inicial, ya accedo a B y a F. Y con B accedo a A y a G, y ahí están todos accesibles. ¿Se entendió? Bien, ese es el primer paso. El segundo pasito es comenzar a hacer los conjuntos cocientes. ¿Qué son los conjuntos cocientes? Es particionar a ese conjunto Q que quedó formado por A, B, F y G en dos grupitos. Acá está. El primer conjunto cociente es así, se llama así. Q barra E sub 0. Ese es el primer conjunto cociente. El primer conjunto cociente particiona, divide al conjunto Q en dos grupos. Y ya no dice que hay A, B, F y G, sino dice que hay dos estados. Un estado que se llama C sub 0 y un estado que se llama C sub 1. Eso es lo que está diciendo el primer conjunto cociente. El primer estado, C sub 0, va a estar formado por el conjunto AB, por todos esos estados. Y el segundo formado por F y G. ¿Cuál es el criterio para hacer esas dos divisiones? En un conjunto se pone al estado inicial con todos los estados que no son finales. Y en el otro se agrupa a todos los estados que son finales. Si nosotros vemos, en el autómata que nos quedó, F y G son finales. Y A es el estado inicial y B es un estado que no es estado de aceptación. ¿Bien? Entonces, esa es la primera partición que se hace. ¿Se entiende? Dos estados, C sub 0 y C sub 1, en donde A y B forman parte de C sub 0 y C sub 1 está formado por los finales, que son F y G. Es decir, que de una tablita que nos quedó así, ustedes tienen que pensar que se están yendo a una tablita que por el momento solo tiene dos estados, que son C sub 0 y C sub 1, con las entradas que teníamos, que era 0, 1 y 2, y que ya las rellenaremos a esa tabla. Pero ¿se entiende hacia dónde están yendo? ¿Puede volver a explicar hacia sub 1? Sí. Entonces, una vez que yo obtuve el autómata que ya es conexo, lo que tengo que empezar a hacer a partir del segundo paso es hacer los cálculos de los conjuntos cocientes. Cálculo de los conjuntos cocientes. Conjunto cociente se llama esto, a particionar a Q, o sea, a los estados, en un primer cálculo de equivalencia. Ese es sub 0, habla de un primer cálculo de equivalencia. Supone que A y B son equivalentes y supone que F y G son equivalentes. Por eso los agrupa así. ¿Y cómo los agrupa? Los agrupa
diciendo, todos los estados finales van a ir a un grupo que se va a llamar C sub 1, y el estado inicial con todos los otros estados que no son de aceptación van a ir a otro grupo que se va a llamar C sub 0. ¿Se entiende? Entonces, el primer cálculo del conjunto cociente lo que hace es particionar a Q en dos grupos. Junta todos los finales bajo el nombre de C sub 1 y junta a todos los otros, el inicial con todos los otros que no son finales, bajo el nombre de C sub 0. Esa es la primera partición que se hace. ¿Se entiende? Bien, espero que hayan entendido los 79 que están conectados ahí. 78, porque hay uno que me contestó. Bien, entonces, esa es la primera partición que se hace. Ahí no van a fallar nunca en el parcial. Divido a Q en dos grupitos. Uno que se llama, formado por todo el inicial y todos los que no son finales, y se llama C sub 0, y un C sub 1 en donde voy a meter a todos los finales. Fíjese que acá dice que C sub 0 está formado por, es igual a Q menos F. Y C sub 1 es F. Hablando de los finales. Cada grupo formado debe ser verificado para buscar equivalencia entre sus estados. Dos o más estados son equivalentes si para una misma entrada tienen el mismo comportamiento. Esto debe cumplirse para todas las entradas. Pero esta agrupación debe ser verificada para comprobar si son equivalentes. Bueno, ¿qué quise decir ahí? Nosotros suponemos que cuando estamos agrupando en C sub 0 a A y B, que A y B son equivalentes. Por eso los junté y a los dos juntos los llamo C sub 0. Por otro lado, estamos suponiendo que F y G son equivalentes. Y si son equivalentes, los juntamos y los llamamos C sub 1. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Que están aceptando la misma entrada, que con la misma entrada transitan hacia el mismo lado. ¿Van? Se comportan iguales. Siempre que nos referimos a estados finales, es en referencia a los de aceptación. Sí, así es. Finales y de aceptación son sinónimos para nosotros. Bien. Entonces decíamos que lo que hemos hecho acá, juntar a A y B bajo el nombre de C sub 0 y juntar a F y G bajo el nombre de C sub 1, estamos suponiendo que F y G son equivalentes y que A y B son equivalentes. Pero esa es una suposición y hay que ir a verificar esa suposición. ¿Cómo se verifica? Como sigue aquí abajo. Entonces, planteamos el primer conjunto de cociente, así, este es el primero, y una vez, después de terminar de ver el ejemplo, podemos tener un recreadito, ya cortamos, un cosito más y cortamos, sí. Entonces, planteamos el conjunto cociente, el primero, y verificamos. Acá está la verificación. ¿Cómo se verifica? Así. Me paro en el primero, tomo a C sub 0 y me fijo, ¿cómo está formado? Está formado por A y B, por los estados A y B. Muy bien, entonces hago F de A cuando leo un 0, ¿a dónde va? ¿Qué es de F? F es la transición. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, ¿a dónde transita el estado A cuando lee un 0? ¿A dónde transita el estado B cuando leen un 0? Yo tengo que analizar todos los que junté con la misma entrada. Si tenemos algún problema así, profe, nos van a dar el que Q, y tenemos que verificar. Sí, puede ser que le den el autómata y que le digan, ¿es verdad que C sub 0 está formado por A y B? ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Y verificar, hacer esta verificación y decir, sí, es verdad. No, no es verdad. A y B no forman parte de C sub 0. O sea, tenemos que verificar. ¿Cómo se verifica? Así. Se toma los dos estados con la misma entrada y se ven si transitan hacia el mismo lado o a lados diferentes, a clases diferentes. Estas dos divisiones que ustedes hicieron, C sub 0 y C sub 1, se llama también clase. Primera clase, segunda clase. Bueno, no voy a escribir la palabra porque no me va a salir, pero también se les puede llamar así, clase.
Entonces yo lo que hago cuando estoy verificando hacia dónde transita es viendo a qué clase transita. Bien, entonces tomamos la primera. A cuando lee un 0 y B cuando lee un 0. ¿Qué pasa? A ver, vamos a la tablita. A cuando lee un 0 transita a A. ¿A qué pertenece? ¿A C sub 0 o a C sub 1? A C sub 0, es decir, a la primer clase le llamamos. B cuando lee un 0 transita a B, y B pertenece a la primera clase. Quiere decir que ambos, cuando leen 0, transitan a su misma clase, a C sub 0. No importa a qué clase van, lo importante es que vayan juntitos hacia el mismo lado. Vamos con la otra entrada. Se tiene que cumplir para todas las entradas que vayan juntos. Vamos con la otra. Cuando A lee un 1, transita, acá dice a B, es decir, a su clase. Y cuando B lee un 1, transita a A, es decir, a su clase. Siguen yendo a C sub 0, los dos juntitos. Ahora, cuando A lee un 2, transita a F. F es la otra clase. Muy bien. B cuando lee un 2, ¿a dónde transita? B cuando lee un 2, transita a G. Y G es la otra clase. Ah, muy bien. Con un 2, los dos se van a la otra clase. Se van a C sub 1. Pero siguen juntos. Siguen yendo juntitos para el mismo lado. Eso es lo que me importa. ¿Sí? Su clase o la otra clase. Lo importante es que vayan juntos. Viendo que con todas las entradas, ambos estados transitan siempre a la misma clase, son equivalentes y deben quedar agrupados en un único estado. Entonces, yo verifiqué, van juntos, van a seguir juntos. Ahora lo que hay que hacer es tomar el otro grupito, F y G, la otra clase. Muy bien. Tomamos la otra clase y verificamos. Entonces, tomamos F y G con un 0. ¿A dónde van? F y G van a F, es decir, a su clase. A C sub 1. Eso es con un 0. Con la otra entrada, con un 1, ¿a dónde van? F y G con un 1 van a F y G, es decir, van a su clase. F y G con un 2. F y G con un 2 van a F y G, es decir, a su misma clase. Ven que van juntitos. Con esa entrada van a la misma clase. Bien. Verifiqué las dos. Se verifican todas. Cuando yo verifiqué las dos, es decir, todas las que tenía, vuelvo a escribir el segundo cálculo del conjunto cociente. Es decir, ahora E sub 1. Recién era E sub 0. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir cómo me quedan los grupos. Si me quedaron juntos, si no se separaron, los escribo juntos. Acá vuelve a pasar eso, que C sub 0 sigue formado por AB y que C sub 1 sigue formado por F y G. ¿Se ve? Lo escribo. Cuando lo escribo, corroboro, controlo contra el que tenía primero, el primero que había escrito. Si son iguales, como sucede acá, quedaron iguales, no se separó nada, son iguales, se detiene el cálculo. No hay más cálculos del conjunto cociente. Y el paso siguiente ya es definir el autómata mínimo. ¿Cómo me quedó el autómata mínimo? Y me quedaron con las entradas 0, 1 y 2, me quedaron con dos estados, con los estados que ahora se van a llamar C sub 0 y C sub 1. C sub 0 va a ser el inicial porque tiene al estado inicial original. Y C sub 1 va a ser el estado final porque contiene a los estados finales originales. ¿Sí? F' la tenemos que construir, que ahora la vamos a construir. Ahí está. Bueno, me voy a achicar para que podamos ver la otra. Ya los dejo, un segundito más. A ver si podemos ver las dos juntitas. Ay, queda muy chiquito. Ahí, se alcanza a ver. La tablita vieja que teníamos, cuando arrancamos, hicimos la verificación, controlamos si no se dividían,
Y llegamos al autómata mínimo, y ahora lo que tenemos que hacer es construir f', f' vamos a construir. Bien, yo les dije al principio que cuando vamos haciendo cálculos de conjuntos cocientes, nos estamos yendo de un autómata que tiene estados A, B, C, o P, Q, R, a estados que se van a llamar C sub 0, C sub 1, C sub 2. Bueno, nos quedaron dos estados que se llaman C sub 0 y C sub 1. Acá está la tablita. C sub 0, C sub 1. Y las entradas, por supuesto, van a ser las mismas, 0, 1 y 2. Lo que tenemos que ver es cómo construimos esa tablita. Y se construye así. C sub 0, para yo ver a dónde transita C sub 0, me fijo cómo está formado C sub 0. C sub 0 está formado por A y por B. Me puedo parar en cualquiera de ellos, en A o en B, y ver hacia dónde transita cuando leen un 0, y cuando leen un 1, y cuando leen un 2. Entonces, nos paremos en A. A cuando lee un 0 transita a A. ¿A qué clase pertenece? Pertenece a C sub 0. Entonces, voy a decir que C sub 0 cuando lee un 0 transita a C sub 0. ¿Se ve? Bien. ¿Qué pasa cuando C sub 0 lee un 1? ¿A dónde va? Me vuelvo a fijar. ¿Cómo está formado C sub 0? Está formado por A y por B. Bueno, tomemos A. Nos paremos en A. A, cuando lee un 1, transita a B. Y B, ¿de qué clase es? C sub 0. Muy bien. C sub 0, cuando lee un 1, transita a C sub 0. ¿Se ve cómo se arma? C sub 0 cuando lee un 2, ¿a dónde va a ir? C sub 0 está formado por A y B. Bueno, me paro en A. A cuando lee un 2 dice que transita a F. F pertenece a C sub 1. Entonces, C sub 0 cuando lee un 2 transita a C sub 1. ¿Lo ven? Si lo ven, ya está. ¿Se entendió? ¿Cómo se construye la tablita? Bien, perfecto. Bien. Con la tablita armo el grafo, que ya lo saben hacer. C sub 0, fíjese, con 0 y 1 se queda, con un 2 se va a C sub 1. Bueno, y C sub 1, ahí está formado. Bueno, entonces, acá lo dejamos, nos vamos a ir a tomar un cafecito y volvemos. Son 11:55, a las 12:05, ¿les parece? 12:10. Sí, vamos a hacer uno más, porque necesitamos ver cómo cuando se particiona. 12:10 dijimos entonces. 12:10 nos vemos. Vamos rápido por el té.